Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos otro artículo del sitio tartaria.info. Ya hemos presentado otros artículos de ellos en el pasado. Es un grupo de investigadores que publican artículos con mucho material visual en formato retratos y fotografías. Acá en el canal queremos compartirlo en formato video y de narración. El artículo se llama Helios y hace alusión a la idea de un sol artificial en las antenas de edificaciones antiguas. El análisis que hacen resuena con muchas de las preguntas que hemos tenido con la energía que se pudo haber usado en la civilización anterior. Así que sin más preámbulo, empecemos con el artículo. Numerosos escritores de ciencia ficción de principios y mediados del siglo XX describieron una idea de un sol artificial. Fue una idea bastante atrevida para esa época. Sin embargo, la humanidad ha estado adorando al sol en diversas formas y culturas durante cientos de años, identificándolo con un dios. Los rastros de este culto se encuentran esparcidos por todo el planeta. Pero, ¿qué inspiró exactamente a los escritores del siglo XX? ¿Podría su inspiración venir de una fuente real, natural? Probablemente pensés que esto es imposible, ¿verdad? Hoy en día hemos logrado el éxito en la creación de muchos dispositivos técnicos sofisticados, desde camas de bronceado hasta colisionador de hadrones. Pero, ¿qué pasa con un sol compacto, portátil? La mayoría de los científicos obviamente dirían que no se puede hacer. Sin embargo, ¿qué pasa si no sabemos algo? Veamos algunas fotos, comenzando por una que ya ustedes hayan visto en artículos anteriores. La foto, hecha en 1901, muestra la ciudad australiana de Adelaida, en particular la calle King William. La parte superior de la torre tiene un orbe de aspecto muy brillante, que es un poco más grande que las otras bombillas. A partir de 1920, estos objetos todavía estaban allí, pero se iluminaban con menos frecuencia. ¿Qué era este artefacto y por qué desapareció? Al menos hay muchas fotos de esta calle en archivos digitales. Esta foto muestra la misma calle en el año 1866. El orbe inusual se coloca en la parte superior de la torre, y se ve claramente que este orbe se coloca a cierta distancia de la cúpula. Este es de 1870. El entorno ha cambiado un poco, las ventanas están llenas de otras cosas, y el edificio del lado opuesto de la calle tiene un cartel indicativo de "Se vende". ¿Qué diablos estaba pasando en Australia en ese momento? Sabemos que el hemisferio norte estaba sufriendo un cataclismo, pero ahora resulta que la situación en Australia no era tan diferente, a juzgar por la foto de una ciudad desolada con edificios centrales a la venta. Pero volviendo a nuestro tema, el orbe todavía está allí y había sido colocado allí antes de esos extraños eventos. La ventana circular solía estar llena de algo y no era un reloj. Este objeto obviamente fue sacado. Se puede ver un reloj en el otro edificio del lado opuesto y no tiene ningún problema en estar allí, ya que nadie lo quitó. Pero el orbe en la parte superior de nuestra torre permaneció intacto. Parece que simplemente no hubo voluntarios para subir a la cima sin una grúa. Este orbe logró permanecer allí hasta la segunda mitad del siglo XX, antes de ser reemplazado por otro orbe. ¿Qué era este orbe? Sin embargo, había otros orbes similares. Esta foto muestra una de las salas de la Exposición Nacional Brasileña de 1908. De nuevo, vemos un orbe similar que brilla más que las bombillas dentro de las linternas. Pero este edificio no se construyó ni siquiera en el siglo XIX. Es moderno, construido desde cero. El tamaño de este orbe es bastante grande.
y había muchos de ellos en esa exposición. Lo interesante de notar es que todos estos edificios se ensamblaron en poco tiempo, con madera y clavos. También hay muchas fotos durante el día. ¿Dónde están los numerosos postes de servicios públicos con cables que deberían haber alimentado todas estas luces? Ninguno de ellos. Tampoco había centrales eléctricas. Intenta encontrar al menos un objeto que parezca una tubería de una central eléctrica. No podrás. Sin embargo, esos orbes brillaban con tanta intensidad que no todos los reflectores modernos podían compararse con ellos. Como ya habrás adivinado, esta exposición se enfrentó a la misma suerte que todas las exposiciones similares en el mundo de esa época. Fotos de él durante la noche sobrevivieron casi por casualidad. Casi no hay fotos de este tipo de Europa y América del Norte. Si logras toparte con una de esas fotos, consideralo una excepción a la regla. Esta es la misma exposición que se llevó a cabo en París en 1900. La Torre Eiffel parece inusual, suavemente hablando. Al cerrarse, la torre fue modificada y desde entonces nadie la ha visto así. La foto de arriba muestra otro orbe brillante que se coloca en la parte superior de la torre, excepto que brilla directamente, lo que no es difícil de hacer desde un punto de vista técnico. ¿Por qué todos estos orbes comenzaron a desaparecer en todo el mundo, con toda la información sobre limpiezas? Es descaradamente obvio. Esos globos podrían brillar y calentarse por sí mismos, lo que los hacía comparables a un sol real, inspirando así a los escritores de ciencia ficción de esa época. No es casualidad que todas las obras literarias relacionadas con este tema aparecieran especialmente en el siglo XX. Es difícil decir qué motivó a esos escritores. Probablemente conocían esta tecnología o incluso la vieron con sus propios ojos. Otra conjetura es que lo hicieron por orden del gobierno, como León Tolstoy con su Guerra y Paz. Esos orbes se llamaban heliodos y eran fáciles de fabricar. Fue uno de los logros de la civilización anterior, que sobrevivió hasta el siglo XX. Cuando se estableció la doctrina del Nuevo Mundo, tales tecnologías se convirtieron en un obstáculo, por lo que se eliminaron rápidamente. Antes de eso, se podían encontrar en casi todas partes. Puedes encontrar numerosas fotos de la vieja Europa como esta. Todos los edificios que forman ciudades tenían esos orbes solares. Se pueden identificar fácilmente. Siempre se colocaron sobre la manzana de la cúpula en algún intervalo. Su objetivo principal, además de iluminar la calle en la noche, era indicar que el edificio estaba encendido. Se utilizaron orbes brillantes en varios tipos de edificios, incluidos parques de atracciones, exposiciones y otros lugares de entretenimiento. Este grabado muestra un famoso parque de atracciones neoyorquino de principios del siglo XX. La impresión parece hecha a partir de una foto real. Se puede ver un interesante reflector brillando desde lo alto de la torre electrificada. Dentro de toda la variedad de fotos de este lugar disponibles, no encontrarás al menos una que muestre este reflector en funcionamiento. ¿Cómo hizo exactamente esta torre de vigas? Puedes ver que este orbe está dividido en secciones. Puedo suponer que la producción de estos orbes solía estar bien ajustada a principios del siglo XX. ¿Cuál era su secreto? La respuesta es bastante simple e incluso se encuentra en la parte superior. Solo debes prestar atención a las palabras helios, helio en sí. Revisemos Wikipedia, información extraída de las versiones en inglés y ruso de la página de Helium.
El helio es un elemento químico con el símbolo He y número atómico 2. Es un gas monoatómico, incoloro, inodoro, insípido, no tóxico, inerte, el primero en el grupo de los gases nobles en la tabla periódica. Su punto de ebullición es el más bajo entre todos los elementos. El helio es el segundo elemento más ligero y abundante del universo observable. El hidrógeno es el más ligero y abundante. El helio puede formar compuestos inestables, conocidos como oxímeros, con tungsteno, yodo, flúor, azufre y fósforo, cuando se somete a una descarga luminiscente, al bombardeo de electrones o se reduce a plasma por otros medios. La aplicación de electricidad a un tubo lleno de helio da como resultado la emisión de luz de varios colores. El tipo de color depende principalmente de la presión dentro de un tubo. Por lo general, la luz tiene un color amarillo, pero cambia a rosa, naranja y verde, claro, cuando baja la presión. Entonces, resulta que solo tenemos que llenar un orbe de vidrio con helio y aplicar electricidad. Pero, ¿cómo podemos hacer eso, dado que la torre del edificio tiene un solo poste eléctrico? Supongo que algunas propiedades del helio están ocultas en fuentes oficiales. Por cierto, ¿qué son esos oxímeros mencionados en el artículo de Wikipedia? Un oxímero, originalmente abreviatura del dímero excitado, es una molécula dimérica o heterodimérica de vida corta formada a partir de dos especies, al menos una de las cuales tiene una capa de valencia completamente llena de electrones, por ejemplo, gases nobles. En este caso, la formación de moléculas solo es posible si dicho átomo está a un estado de excitación electrónica. Las moléculas heteronucleares y las moléculas que tienen más de dos especies también se denominan moléculas exciplex, originalmente abreviatura de complejo excitado. Los oxímeros son a menudo diatómicos y están compuestos por dos átomos o moléculas que no se unirían si ambos estuvieran en el estado fundamental. La vida útil de un oxímero es muy corta, del orden de los nanosegundos. La unión de un mayor número de átomos excitados forman cúmulos de materia de Rydberg, cuya vida útil puede exceder muchos segundos. Los complejos diatómicos heterodímeros que involucran un gas noble y un haluro, como el cloruro de xenón, son comunes en la construcción de láseres oxímeros, que son la aplicación más común de oxímeros. Estos láseres aprovechan el hecho de que los componentes oxímeros tienen interacciones atractivas en el estado excitado e interacciones repulsivas en el estado fundamental. La emisión de moléculas oxímer también se utiliza como fuente de luz ultravioleta espontánea. Lámparas oxímer. Las imágenes se vuelven más claras. Las lámparas oxímer han existido durante mucho tiempo, pero en algún momento estuvieron ocultas. Fueron alimentadas por una carga que se acumuló en la aguja en lugar de un circuito de dos cables. Mira otra foto tomada de un artículo anterior. Ahora todo empieza a tener sentido. El color deseado de la luz podría lograrse estableciendo una presión adecuada dentro del emisor de luz lleno de gas. La carga, a su vez, fue recogida por un dispositivo de energía en forma de cúpula más cercano. Así es como se pueden explicar esas luces inusuales en esa foto. El destino del helio no es menos misterioso que el del mercurio. Tras el descubrimiento de Ernest Rutherford de los rayos alfa, creados por núcleos de helio, estos rayos se han clasificado como uno de los efectos dañinos de la exposición nuclear. En realidad puede ser verdad, pero todo esto se parece mucho a la situación con el mercurio, que se considera venenoso, pero en realidad no lo es. Nuestros antepasados utilizaron los heliodos sin miedo, incluso en los hogares. Si realmente hubiera sido dañino, la gente seguramente debería haberlo sabido. Otra rareza histórica. ¿Hubo heliodos en Rusia? Es difícil de decir, solo están disponibles algunas imágenes antiguas vagas. Esta foto muestra una medalla francesa, coincidiendo con la ocupación francesa de Moscú en 1812. Se pueden ver orbes de aspecto extraño en las cimas de las agujas de las iglesias. Aplicando aquí lo que ya sabemos sobre heliodos, obtenemos que cada cúpula tenía un heliodo. Entonces resulta que todo el Kremlin solía brillar con varios colores.
Hay otra impresión que demuestra indirectamente la presencia de heliodos en la parte superior de los edificios. Podemos discutir sobre la afiliación religiosa de las iglesias en Moscú en ese momento, pero es un hecho que desde 1812 todos los remates de las iglesias en Moscú y otras ciudades rusas se cambiaron a lo que tenemos y vemos hoy en día, sin considerar los cambios posteriores a la Revolución Roja de 1917. Mientras que el resto del mundo tenía estos heliodos instalados en agujas hasta principios del siglo XX, ¿quién ganó realmente en la guerra de 1812? Sin embargo, los heliodos todavía estaban encendidos durante algunas ocasiones especiales. Sin embargo, tras la coronación de Nicolás II en 1896, se detuvo el uso de estos dispositivos de energía. Nuevamente, se puede argumentar que esas luces fueron alimentadas, que fue la primera en Moscú, según la historia oficial, con generadores eléctricos de Siemens en Halski, pero no fue así. Siemens en Halski fueron probablemente los que suministraron al Kremlin los heliodos, si es que suministraron algo. La producción del heliodo en Rusia no estaba peor organizada que la producción de ladrillos, mármol y otras cosas relacionadas con la construcción. Los heliodos simplemente no estaban permitidos para todos. Miren el techo de la Massandra Winery, te da la sensación de que antes había algo más. Teniendo en cuenta el hecho de que este mamparo está ubicado en algún lugar dentro de un edificio en forma de P, con una gran plaza cerca, no es difícil suponer que fue iluminado por heliodos, que fueron retirados más tarde. Una mansión blanca ubicada aquí, que se ve en la foto, tiene una aguja con una cosa que parece heliodo. Según la historia oficial, está relacionada con Pedro I. Pero ¿qué tal si fuera solo un faro que ayudó con la navegación en el lago Plesheyevo, ubicado cerca? Según algunas fuentes, este lago alguna vez estuvo interconectado con el río Volga y tenía una ubicación muy conveniente. Pedro I usó este lugar para ejercicios militares con su ejército de juguete, mientras se preparaba para una operación ofensiva. ¿Contra quién pensás? De todos modos, no es el caso ahora. Hay muchos rastros de uso masivo del heliodo en la antigua Rusia, pero con la llegada de los Romanov, desaparecieron casi instantáneamente. Por cierto, ¿de verdad crees que los faros solían iluminarse con linternas de aceite antes de que se crearan los generadores eléctricos modernos? Por supuesto que no. Es solo un truco astuto que puso la historia patas arriba. Es una práctica común en la propaganda, que todavía se utiliza activamente. En cuanto a los faros, obviamente usaban heliodos, que no funcionaban peor que los reflectores modernos. De todos modos, es una historia completamente diferente. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.